Hola amigos, esta semana le había prometido a una querida amiga rusa que iba a contar un cuento de León Tolstoy. Realmente esta no fue mi primera opción, pero vista la situación en el Donbass, creo que es justo que lea este cuento en este momento tan trágico para la historia de la humanidad. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy. Érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias. Así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra, pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Pajón. Esta tierra se vende y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques. Fue a ver a la dama y le hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora parecía muy distinta. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran fértiles, aseguró, que el centeno era tan alto como un caballo y tan tupido que 5 cortes de guadaña formaban una gavilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pajón se colmó de anhelo. ¿Por qué he de sufrir en este agujero?, pensó. Si se vive tan bien en otras partes, venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado, con sus buenas ganancias, y se mudó con su familia a la nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pajón estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción,
Pajón se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello. Así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas. Así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Si todas esas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashirks, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras, y además una caja de té y de vino para quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Pajón, allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte. Pajón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros. Y el 7.º día llegaron a un lugar donde los Bashirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pajón, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y curnis, y sacrificaron una oveja, y le dieron de comer. Pajón sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo que venía en busca de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos, y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar, y le explicaron a qué había ido Pajón. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto, y le dijo a Pajón, de acuerdo, escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pajón. Nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos por día. Pajón no comprendió. ¿Un día? ¿Y qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe. Las vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo, y el precio es 1000 rublos por día. Pajón quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. El jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pero ¿cómo he de señalar el camino conseguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes de que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Pajón estaba alborotado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más curnis, comieron más ovejas y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dieron a Pajón una cama de edredón, y los Bashkirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente a romper el alba y viajar el punto convenido antes del amanecer. Pajón se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. ¡Qué gran extensión marcaré!, pensó. Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré 2 peones más.
unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. Es hora de despertarlos, se dijo. Debemos ponernos en marcha. Se levantó, despertó al criado que dormía en el carromato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bashkirs. Es hora de ir a la estepa para medir las tierras, dijo. Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurnis y ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar. Si hemos de ir, vayamos de una vez, ya es hora. Los bashkirs se prepararon todos, se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carro. Pahom iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. A Pahom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: esta será tu marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso un costal de pan en el pecho del jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. No importa, dijo al fin. Iré hacia el sol naciente. Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. No debo perder tiempo, pensó, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la estepa. Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar 1000 metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y, ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso. Al cabo de un rato cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado 5 kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay 4 en un día, y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. Seguiré otros 5 kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo y, cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas se veía un destello bajo el sol. «Ah», pensó Pahom, «he avanzado bastante en esta dirección. Es hora de girar, además estoy sudando y muy sediento». Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló la hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Bien, pensó, debo descansar. Se sentó, comió pan, bebió agua, pero no se acostó. Temiendo que quedarse dormido, después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó pensando.
Una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir ese terreno, pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pajón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor. A través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. Ah, pensó Pajón, los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado apurando el paso. Miró al sol. Estaba a mitad del camino del horizonte y Pajón no había recorrido 3 kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a 15 kilómetros de su meta. No, pensó, aunque mis terras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado, y ya tengo gran cantidad de tierra. Pajón cavó un pozo deprisa. Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Cielos, pensó, si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llego tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte. Pajón siguió caminando con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra. Conservó solo la azada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y la eché a todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pajón siguió corriendo. Y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle. Su corazón latía como un martillo. Sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía detenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó, y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los baskis gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero, y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas. Hay tierras en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? He perdido la vida, nunca llegaré a ese lugar. Pajón miró el sol que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma de pronto oscureció. Miró el cielo. El sol se había puesto. Pajón dio un alarido. Todo mi esfuerzo en vano, pensó, y ya iba a detenerse. Pero oyó que los baskis aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio a la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. ¡Ah! Pajón soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. ¡Vaya! ¡Qué sujeto tan admirable! Exclamó el jefe. ¡Has ganado muchas tierras! El criado de Pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pajón estaba muerto. Los baskis charquearon la lengua para demostrar su piedad. Un criado empuñó la azada
y cavó la tumba para Pajón, y allí lo sepultó, 2 metros de la cabeza a los pies. Era todo lo que necesitaba. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.